Hola, vamos a hacer un tutorial acerca de un resonador de Helmholtz, que es uno de los artefactos más utilizados en control de ruido y en acústica arquitectónica eh, para, para absorber energía en una banda de frecuencia muy específica. Pero también el resonador de Helmholtz se puede usar como radiador y va a estar más presente de lo que uno piensa en la vida cotidiana. Es un sistema bastante simple que consta de dos elementos acústicos, pudiendo tener tres. Ya lo vamos a mencionar más adelante. Pero en su estructura más básica son dos elementos. Entonces, estamos. Bueno, como lo mencionaba, es un dispositivo acústico que puede ser utilizado tanto para absorber energía como para radiar energía acústica. ¿Mm? Es la representación acústica del sistema masa-resorte. O sea, tal cual, un resorte y una masa conectados, ¿no? van a, van a interactuar, ¿no? De tal manera que se va a producir un fenómeno de resonancia dada su reactancia. Entonces, como lo mencionaba, se usa en control de ruido, en acústica arquitectónica, en sistemas electroacústicos, en instrumentos musicales. El principio fundamental es que el sistema resuena a una determinada frecuencia, ¿no? Debido a que en esa frecuencia la impedancia total tiende a cero. Y si tiende a cero, se comporta como un cortocircuito acústico, ¿no? Haciendo de que el flujo de energía sea máximo en esa banda de frecuencia, centrada en una frecuencia particular. Acá tenemos la representación al lado derecho, tenemos el sistema masa-resorte, tenemos un sistema inercial de velocidad cero, que podríamos denominarlo o identificarlo con la Tierra, el resorte, que resulta ser una compliancia mecánica, y una masa mecánica pendiendo de este resorte. Si no aplicamos ninguna fuerza externa, ninguna fuerza extra, ¿no? a, a las fuerzas estáticas, ¿no? Entonces esto va a permanecer quieto. Eh, Sin embargo, hay dos fuerzas que están involucradas. Una, el peso que actúa preferentemente sobre la masa, también actúa sobre el resorte, pero preferentemente sobre la masa, que sería la fuerza de gravedad, y la fuerza de reacción del resorte que hace que esta masita esté sostenida en el aire. Entonces, en estática, la velocidad total sería cero. Ahora, si nosotros agarramos la masa, ¿no? y la tiramos hacia abajo, haciendo que el resorte se estire, ¿no? y luego lo soltamos, vamos a estar aplicando una fuerza externa tipo impulso, ¿no? Y esto va a oscilar a una frecuencia muy particular. Eh, si nos consiguiéramos un resorte y una masa en particular, ¿ah? La frecuencia de oscilación sería más o menos tal cual como se está moviendo mi mano. Y eso es una frecuencia muy baja. Estamos hablando de un hertz, medio hertz, un hertz y medio. Claro, por la envergadura de la masa y la rigidez del resorte, ¿no? Eh, la velocidad de estos dos elementos sería, pensemos, el resorte y la masa, es la misma.
Ahora, las fuerzas son distintas, ¿no? Porque si yo tomo la masita, ¿no? y la tiro, la jalo hacia abajo, ¿no? Estoy actuando sobre la masa y la masa a su vez está actuando sobre el resorte. Entonces, yo aplico una fuerza sobre la masa sobre el resorte. Entonces, son dos fuerzas distintas, ¿no? Y además hay otras fuerzas que son el peso y la fuerza de reacción del resorte que la tira para arriba, ¿cierto? Eh, Ahora, el resonador de Helmholtz es un tubo conectado a un volumen cerrado. En estricto rigor, si quisiéramos hacer la conexión, ¿no? o la comparación y por tanto la analogía entre el resonador de Helmholtz y el sistema masa-resorte, estaría invertido porque el resorte sería el aire contenido en el volumen, ¿no? Y la masa sería este bloque de aire que está en el tubo, ¿no? La estructura o las paredes internas del volumen serían el equivalente a la tierra acústica en este caso. Entonces, si damos vuelta a este mono, ¿no? Tendríamos el volumen y la masita. El tubo tiene dimensiones que van a ser muy importantes para hacer ciertos cálculos básicos, ¿no? A continuación. Necesitamos saber el largo del tubo y el área transversal de este. Normalmente el modelo básico supone que el tubo es de sección circular, pero no necesariamente tiene que ser así. Y el volumen tampoco tiene que ser como un globito, como una esfera, ¿no? Podría ser un volumen paralelepípedo o cúbico. Entonces, el sistema masa-resorte tiene dos representaciones eléctricas que están asociadas a la analogía. Ya sabemos que existen dos formas de aplicar las analogías a los sistemas mecánicos, mecanoacústicos, ¿no? Uno, la analogía tipo impedancia, donde suponemos que la fuerza es análoga al voltaje y la velocidad a la corriente. Por lo tanto, las compliancias son condensadores, las masas son bobinas y las resistencias son resistencias. Resistencia mecánica, resistencia eléctrica. Pero hay una segunda analogía que es la analogía tipo movilidad, donde la velocidad sería análoga al voltaje y la presión o la fuerza, ¿no? sería análoga a la corriente. En ese contexto, ahí se nos invierten las relaciones, ¿no? Ahora las compliancias serían bobinas y las masas serían condensadores. Por otro lado, ¿no? las responsibilidades, ya sea mecánicas o acústicas, ¿no? serían análogas a la resistencia eléctrica. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de describir, ¿no? del sistema masa-resorte, ¿no? tenemos el resorte y sosteniendo, ¿no? eh, la masa está sostenida por el resorte, ¿no? y yo le aplico una fuerza, ¿no? Entonces, esto oscila. El resorte se estira y luego se contrae, se estira y luego se contrae. Si aplicamos la analogía tipo movilidad, tendríamos dos elementos reactivos, ¿no? La masa, caracterizada por su gran rigidez, es un bloque rígido que tiene una muy baja capacidad de deformación, ¿no? Y el resorte, que es justamente lo contrario, que tiene una gran capacidad de deformación, pero con una gran elasticidad, porque tiende a recuperar su forma una vez que la fuerza ha desaparecido. Entonces, si la velocidad es análoga al voltaje, y llegamos a la conclusión de que cuando esto oscila se mueve con la misma velocidad, entonces los elementos estarían en paralelo, porque sabemos
en los circuitos eléctricos que cuando dos elementos están en paralelo, ¿eh? sobre ellos cae la misma diferencia potencial, porque en el fondo están compartiendo las mismas terminales. Ahora, la fuente en este caso sería una fuente de corriente, ¿no? Porque, eh, bueno, eso es relativo, pero si aplicamos una fuerza sería una fuente de fuerza, y si la fuerza fluye, entonces sería una fuente de corriente. La movilidad equivalente sería el paralelo de estos dos elementos. Y el paralelo, ¿no? Se calcula de esta manera. Esta es la expresión algebraica, ¿no es cierto? La relación algebraica. Uno partido por el recíproco de este elemento, y este elemento tiene una movilidad que es uno partido por j omega mm, ¿sí? Más uno partido por j omega cm, que sería la movilidad del resorte. Reducimos términos semejantes, tratamos de simplificar al máximo y finalmente nos queda esta expresión, ¿no? Compleja en el dominio del Blas, ¿no? Y esta sería la movilidad equivalente. Ahora, si hacemos o aplicamos la analogía tipo impedancia, la lógica del sistema sigue siendo la misma, ¿no? O sea, llegamos a la conclusión que son dos elementos que se mueven con la misma velocidad y sobre los cuales se aplican distintas fuerzas, ¿no? Ahora, si la velocidad fluye como la corriente y la fuerza cae como un voltaje, ¿no? Entonces la velocidad, al ser la misma, implica que estos dos elementos están en serie. Y la fuerza generada por esta fuente, ¿no? Se distribuye en forma proporcional dependiendo de la impedancia en este elemento y en este elemento. La reducción de estos dos elementos, ¿no? Como una impedancia total equivalente que carga la fuente serían dos elementos que están en serie, ¿no? Y esos dos elementos que están en serie sería J omega mm, la bobina, ¿no? La masa, más 1 partido por J omega cm, ¿no? La impedancia de un capacitor, que en este caso le hemos llamado cm. Eh, Tratamos de simplificar esta expresión y finalmente nos queda esto. Y nos damos cuenta de que es igual a esta expresión, salvo porque están invertidas. Y claro, porque esta es la movilidad equivalente y esta es la impedancia equivalente. Por tanto, estas no son dos opciones distintas, ¿no? Son las dos representaciones válidas del sistema masa-resorte. El resorte en paralelo con la masa, si tomamos la velocidad como si fuera un voltaje, y la compliancia con la masa en serie si considerásemos, ¿no?, que la fuerza es análoga al voltaje. Sea como sea, aquí estamos frente a un sistema resonante. Dos elementos reactivos que tienen impedancias que varían con la frecuencia, pero hay una frecuencia en particular donde ambos tienen la misma impedancia y la misma movilidad. A ver, ¿cómo es esto? Analicemos la movilidad, que sería la representación de este primer circuito, ¿no? Entonces veamos la masa. La masa la estamos representando como un condensador, ¿no? Ahí. Entonces, la movilidad mecánica de la masa, ¿no?, está dada por esta expresión. Entonces es inversa la frecuencia, omega es nuestra frecuencia, 2πf. Para frecuencia cero, esto tiende a infinito. Bueno, obviamente se indetermina porque nunca va a ser infinito, el infinito no existe, pero viene desde arriba y va bajando en forma proporcional o progresiva, ¿no?, en una
con una función asintótica, porque es una hipérbola. A mayor frecuencia, la movilidad del elemento tipo masa va a ir disminuyendo. Por otro lado, la movilidad del resorte va aumentando con la frecuencia. Y para omega igual cero, o para f igual cero, la movilidad va a ser cero. Entonces, mientras una sube, la otra disminuye. Pero hay una frecuencia en particular donde ambos tienen la misma movilidad. Si analizamos la impedancia mecánica, sucede lo mismo, solo que se nos invierten los elementos, ¿no? Estamos hablando de que la impedancia de la compliancia, ¿no?, viene desde el infinito y tiende a cero. Nunca es cero, pero tiende a cero. Y la impedancia de la masa parte en cero y va subiendo de forma progresiva, tendiendo a infinito. Pero hay una sola frecuencia que es la misma, porque sí, son los mismos elementos, ¿no?, donde ambos tienen la misma impedancia. Entonces, una frecuencia donde ambos tienen la misma impedancia y la misma movilidad. Y eso hace que, ¿no?, en este caso estamos analizando la impedancia, ¿no?, o sea, o la movilidad. Da lo mismo en el fondo, ¿no? Es la movilidad. La movilidad del resorte es igual a la movilidad de la masa. En este caso están las dos barritas, ¿no?, porque en el fondo nos vamos a centrar en el módulo, ¿no? Entonces, si nos fijamos, ¿no?, la frecuencia queda al cuadrado y queda una expresión cuadrática, ¿no? Omega sub cero, porque esto sucede solo en una sola frecuencia, y en esa frecuencia es omega sub cero. Omega sub cero al cuadrado es igual a 1 partido por el producto de los dos elementos. Omega, por lo tanto, es la raíz cuadrada de la razón o del inverso, del recíproco del producto de los dos elementos. Y si consideramos que omega es 2pi f, f sub 0 sería 1 partido por 2pi raíz de cm por mn, el producto de la compliancia con la masa. Si hacemos lo mismo, pero en términos de impedancia, vamos a llegar a la misma expresión, solo que ahí se nos invierten los elementos. Entonces, f sub 0, ¿no?, eh, hay hay un error tipográfico. En f sub 0, la impedancia total del sistema es cero y la movilidad total es máxima. O sea, en frecuencia de resonancia, en la frecuencia de resonancia, el sistema tiene su máxima oscilación, su máximo movimiento, porque prácticamente no se está oponiendo al movimiento. Si graficáramos la movilidad versus frecuencia, tendríamos una muy baja movilidad bajo la frecuencia de resonancia y sobre la frecuencia de resonancia. Pero en la frecuencia de resonancia tendríamos una movilidad máxima. Ahora, en estricto rigor, si el sistema fuera exclusivamente un resorte con una masa, esto debería tener una forma tal que en el fondo no sería una campana con un vértice, sino que ambas curvas asintóticas tenderían a ser paralelas, pero nunca se van a cruzar. Pero es muy recurrente de que inevitablemente, de hecho, los mismos resortes, al contraerse y al expandirse, tienen resistencias asociadas. O sea, hay una resistencia que por ahora la hemos estado obviando, pero siempre hay una resistencia, hay una mínima porción de resistencia, y eso hace de que esto tenga esa forma de campana. Ahí tendríamos la movilidad equivalente. Entonces, ¿qué pasa en la frecuencia de resonancia? Estos dos elementos tienen
la misma movilidad. Y como es la misma movilidad, ¿no? Se restan y queda uno partido por cero. O sea, tiende a infinito. Pero ya sabemos, como hay una resistencia, esto no va a ser infinito, sino que va a ser máximo. Por otro lado, si analizamos la impedancia mecánica total del sistema, deberíamos tener una impedancia alta, bajo y sobre la frecuencia de resonancia. Y en la frecuencia de resonancia, una impedancia que debería tender a cero. Tampoco es cero por la presencia de algún elemento resistivo. Entonces, Zm sería la diferencia entre las dos impedancias y como son iguales, sería cero. Ahora, el equivalente acústico, a lo cual le llamamos resonador de Helmholtz, ojo, el sistema masa-resorte no se llama resonador de Helmholtz. El resonador de Helmholtz es el equivalente acústico al sistema masa-resorte. Eh, es un sistema que está constituido por el aire contenido en un tubo, que en este caso sería este tubito, y una compliancia acústica que es el aire contenido en un volumen cerrado. Esa es una condición. El volumen tiene que estar cerrado para que se comporte como un resorte. Si reescribimos la ecuación que permite calcular la frecuencia de resonancia, deberíamos reemplazar los elementos mecánicos por acústicos. Entonces, la masa mecánica, ¿ah?, tiene una masa acústica análoga y la compliancia mecánica tiene un análogo, ¿ah?, acústico que es la compliancia acústica. Reemplacemos masas por masas, compliancias por compliancias, ¿sí?, y finalmente llegamos a la misma expresión, ¿no? Y la frecuencia de resonancia será 1 partido por 2pi raíz cuadrada de 1 partido por el producto de la masa acústica por la compliancia acústica. Ahora, por lo que ya sabemos de cómo se comportan las masas y las compliancias, ¿no?, que dependen de las dimensiones de los elementos que lo constituyen, ¿no?, la masa acústica es proporcional a la razón entre el largo con la sección transversal por una constante que es la densidad del aire, ρ sub 0. El largo del tubo dividido por el área transversal. Y a su vez, la compliancia acústica está relacionada con el volumen de aire dividido por ρ sub 0 c cuadrado. ρ sub 0 la densidad del aire, c la velocidad del sonido. En el gas que estemos trabajando. Si es en el aire, si es otro tipo de gas, en ese cambiaría la velocidad y la densidad también. Entonces, podemos reescribir esta expresión reemplazando MA por ρ sub 0 L partido por S y CA de V partido por ρ sub 0 C cuadrado, y nos queda esta expresión. Por lo tanto, la frecuencia de resonancia la podríamos calcular solo sabiendo las dimensiones de los elementos que constituyen el resonador, ¿no? C, la velocidad del sonido, dividido por 2pi, raíz cuadrada de la sección transversal del tubo, dividido por el largo del tubo, por el volumen de aire cerrado. Bueno, como ya lo había mencionado, las aplicaciones son muy diversas y se utilizan tanto para absorber como para radiar. En el caso de absorción de energía, ¿no?, eh, la principal aplicación es amortiguar ciertas resonancias, ¿no?, resonancias que pueden generar algunas molestias en particular. Eh, Esta es una de las aplicaciones más típicas, ¿no? Entonces, tenemos una pared rígida, un panel, un tabique, y a ese tabique le hacemos una perforación. Esa perforación desemboca en un volumen trasero. En este caso, la masa acústica sería la perforación en el tabique y el volumen o lo que tengamos concentrado o encerrado en la parte trasera, ¿no?
Si la fuente sonora está acá, ¿no? Y el receptor sonoro, una persona escuchando, está acá, resulta que se constituye esto en un filtro rechaza banda, porque en la frecuencia que esto resuena, ¿no? Esto tendría una impedancia acústica cero o tendiente a cero, por lo tanto, el flujo de aire tendría la tendencia de introducirse o irse hacia este resonador, como que succiona la energía de este medio externo. En este caso, el resonador está actuando como un filtro rechaza-banda y su representación sería esta. Entonces tenemos una fuente de presión, que vuelvo a insistir, o sea, acaba la pared, ¿no? Y supongamos que aquí tenemos una sala, aquí está la pared, hago un hoyito y acá un volumen. Aquí en esta sala tenemos una fuente sonora y un oyente. Y en la frecuencia en que resuena el resonador, esa energía, en la frecuencia de resonancia, esto tendería a ser un cortocircuito. El flujo de energía viene desde la fuente, llegaría hasta acá y se encuentra con dos caminos, ¿no? Tiene dos caminos. Una, dirigirse hacia la carga y otra, dirigirse hasta el resonador, ¿no? Pero como esto no le ofrece nada de impedancia, el flujo se va hacia el volumen, ¿no? Resulta que el flujo se iría hacia el volumen y no pasaría hacia acá. Pero fuera de la frecuencia de resonancia, esto tiene una impedancia muy alta, ¿no? Y como tiene una impedancia alta, ¿no? El flujo llegaría por acá y tendería a seguir llegando hasta esta impedancia acústica de carga, de ahí el subíndice AC. Entonces, la fuente podría ser una fuente sonora, algo que suene, y la carga, una persona que escucha. Como en la frecuencia de resonancia la impedancia total del resonador es cero, la energía centrada en esta frecuencia será absorbida por el resonador. El oyente no percibiría dicho rango de frecuencia. Eso también es exagerado, porque en realidad no es que se absorbe todo, ¿no? Gran parte de la energía se iría hacia el resonador, ¿no? Por lo tanto, lo que hace el resonador es atenuar la energía en esa banda de frecuencia. Entonces, en esa banda de frecuencia, la bajamos y se va a producir la atenuación. De alguna manera, con el resonador de Helmholtz estamos ecualizando al sistema. Aquí tendríamos la respuesta de frecuencia. En la frecuencia de resonancia, la impedancia total se haría mínima. Y por lo tanto el flujo sería, o sea, si yo al revés, ¿eh? Dibujáramos la respuesta de frecuencia aquí, en esta parte donde está el condensador, la compliancia acústica, veríamos la figura al revés, ¿no? Porque ahí la velocidad, las partículas están zapateando como están locas, ¿no? Para lograr mayores niveles de tonación, se pueden construir varios resonadores en paralelo. Con esto se aumenta el coeficiente de absorción, ¿no? Y también el ancho de banda. O sea, una cosa es que el filtro rechaza banda sea así, ¿no? Pero yo quiero amortiguar o atenuar una banda de frecuencia un poco más grande, la hago un poquitito más ancha. ¿Cómo lo puedo hacer más ancha? Haciendo varios resonadores acoplados. En el mismo panel, en vez de tener un solo hoyito, ¿no? Lo perforo en varias partes, ¿no? Y esto confluye a un volumen distinto. Distinto, pero con las mismas dimensiones. Porque la idea es que estos tres resonadores tengan la misma frecuencia de resonancia. Eléctricamente sería así. O sea, tenemos tres resonadores en paralelo. Masa, compliancia. Masa, compliancia. Masa, compliancia. Si estos tres resonadores resuenan a la misma frecuencia porque tienen las mismas dimensiones, cada uno de los elementos tiene las mismas dimensiones, entonces todo esto se comporta como un resonador o un filtro
más poderoso. Una variación de lo que acabamos de describir es si cada uno de los tubos, ¿no?, convergen al mismo volumen. ¿No? Entonces, las masas están distribuidas, ¿no?, y llegan a un mismo volumen. Entonces, esta es una de las aplicaciones prácticas más recurrentes. O sea, tenemos la pared sólida de albañilería, ¿no?, y acá tenemos un panel perforado. Lo perforamos y entre el panel o el tabique y la pared de albañilería queda un espacio y un volumen grande, ¿ah?, enorme, pero que en el fondo está estableciendo micros resonadores de Helmholtz. Entonces aquí tenemos un resonador de Helmholtz, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Esta masita resuena con esta porción del volumen, esta masita con esta otra porción del volumen, esta masita con esta otra porción del volumen. ¿Mm? La analogía, que a todo esto estoy aplicando la analogía tipo impedancia, sería, ¿mm?, todas estas masitas están en paralelo y convergen a el mismo volumen. Ahora, estas 6 masas acústicas representadas como bobinas pueden ser reemplazadas por una sola, ¿no?, hacer el equivalente de los 6 en paralelos. Y finalmente el sistema me queda igual que el original, ¿no?, la masa con frianza. Pero la masa acústica total va a ser igual a la masa acústica de cada uno de estos resortitos, cada uno de estos masitas chiquititas dividido por n, donde n es la cantidad total de orificios o de masa de masitas. ¿No? Si la masa acústica 1 tiene una longitud L y una sección S, entonces la masa acústica total quedaría ρ sub 0 L dividido por n veces el área. Y aquí tenemos una expresión que eh, nos permite hacer un análisis bien interesante, ¿no? Una serie de masas acústicas en paralelo se comportan igual que una sola, con el mismo largo, pero con una sección que es la sumatoria de todas las áreas, porque n veces S es la sumatoria de todas las áreas. Como las áreas son iguales, entonces queda n veces S. Entonces, esos hoyitos, ¿no?, yo los sumo y forman un hoyo más grande que va a resonar con el volumen trasero. Pero también lo podríamos ver de otra forma, ¿no? Una serie de masas acústicas en paralelo, ¿no?, que están resonando con un volumen interno pueden ser consideradas como una sola masa de área S, pero cuyo largo es la razón entre el largo de cada uno por el, el número de tubos. O sea, todos esos hoyitos se comportan de manera equivalente a uno solo. Uno solo con el mismo largo, pero con un área más grande, que sería la sumatoria de dos. O uno solo con la misma área, pero con un largo que sería más cortito, que sería L dividido por N. Si reescribimos la expresión, ya lo habíamos hecho, el análisis, nos queda esta. Entonces, el n nos queda dentro de la raíz cuadrada, n veces s, o L dividido por n. Hay que verlo como... En todo caso, la primera situación es más recurrente, ¿no?, por simplicidad. O sea, es fácil verlo, ¿no?, que una serie de resonadores de Helmholtz, ¿no?, se comportan como uno solo, ¿no?, que tienen una abertura más grande, ¿no?
A la masa acústica habrá que aplicarle la corrección de extremo, que variará dependiendo del tipo de tubo. Cuando se dio masa acústica, vimos que si yo aplicaba unas diferencias de fuerza o de presión en el aire contenido adentro del tubo, este bloque de aire va a oscilar junto con las variaciones de presión. Pero en las aberturas del tubo, las partículas que están dentro del tubo empujan a aquellas que están ahí en la boquita pasivas. O sea, no están haciendo nada y de repente alguien las empuja, ¿sí? Que son las partículas que salen y entran, salen y entran. Entonces hay una porción de aire que está fuera del tubo y también oscila junto con las partículas que están adentro. Si el tubo está abierto en ambos extremos, ¿sí? Tenemos que aplicar la corrección de extremo, valga la redundancia, en ambos extremos. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar de dos denominaciones, ¿no? Una está el extremo con pestaña y el otro sin pestaña. Sin pestaña es cuando el tubo termina como en el aire, ¿no? Está, está suspendido en el aire, ¿no? Y en ese caso, estas son mediciones que están hechas desde los tiempos, ¿no? De los tiempos de Veranek, de los tiempos de Harry Golson, o sea, 100 años atrás, 100 años atrás. Alguien eh, se dio el trabajo de medir la corrección de extremo de tubo. Entonces, esa corrección de extremo, que genéricamente le llamamos L2', para los extremos sin pestañas, 0 veces, 0,61 veces el radio suponiendo que el tubo es circular. Pero como este tubo tiene dos extremos abiertos, entonces tendríamos que combinar las dos correcciones de extremos. Esto sería 2 veces 0,61 veces R, y por lo tanto la corrección de extremo total sería 1,22 veces el radio. Acá tenemos otro tubo, que este es más común, el típico de los sistemas de altavoces, donde el tubo está sin pestaña en el interior de la caja y está montado en un panel, en la cara de la caja. Entonces, a esto le llamamos pestaña. La pestaña es un sonodeflector donde está montado el tubo. En este caso, la corrección de extremo es 0,85 SR. Sin pestaña 0,61, con pestaña 0,85. Sumamos las dos, ¿no? Y ojo, porque esta va a ser la corrección de extremo más típica que se va a aplicar. ¿Mm? Sin pestaña, con pestaña, 1,46 veces el radio. Y finalmente tenemos un tubo que termina en dos pestañas. ¿Mm? Y en este caso sería por acá 0,85R, por acá 0,85R. Sumamos las dos y nos da 1,7R. ¿Mm? Eso va a variar el valor de la masa acústica y por tanto cambiaría la frecuencia de resonancia. No deja de ser relevante, ¿no? Y si comparamos la primera con la última, hay una diferencia sustancial, relevante, ¿no? Ya. Pero como lo habíamos mencionado, ¿no? El resonador también se puede usar para radiar sonido y no para absorber. En este caso tenemos un sistema donde acá se puede apreciar una fuente de presión, una fuente de fuerza acoplada a un pistón. Primero está el volumen y luego la masa. Entonces, el generador está como, entre comillas, dentro del resonador. Y por lo tanto, esto al vibrar va a hacer de que se produzca en la frecuencia de resonancia máxima movilidad de las partículas dentro de este tubito, y aquí se va a producir una gran radiación de energía.
La representación tipo impedancia sería una fuente de presión con la compliancia acústica a tierra, luego la masa acústica del tubo, ¿m? Que estaría conectada a la impedancia de carga. Estos dos elementos resuenan entre sí, ¿m? Y en la frecuencia de resonancia habría máxima movilidad en la carga. Entonces ahora tendríamos la función de transferencia de un radiador. Ya lo habíamos mencionado. Bueno, aquí tenemos una fotografía donde podemos ver estos paneles que son resonadores. ¿Mm? Cada uno de esos hoyitos son masas acústicas. ¿Mm? Entonces tenemos, bueno, lo que alcanzamos a ver en la fotografía, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O sea, tenemos 100 orificios. 100 orificios. Estos se comportan como un solo orificio, como un solo tubito, ¿no? Del mismo largo, pero una sección que sería 100 veces. Si el tubo es así, 100 veces el tubo es de este lado, ¿no? Y detrás de esto se supone que tenemos un volumen cerrado. Ahora, eh, como lo mencionaba, el tubito no tiene por qué ser circular, podría ser ranurado, ¿no? Y funciona de la misma manera. Ah, mira, y una situación bien particular. ¿Yo podría reemplazar una masa acústica por una masa mecánica? Ah, mira, interesante. Sí, claro. Una masa mecánica, un panel, ¿m? Resuena con un volumen que esté detrás de él, un volumen de aire. Claro, y ahí están los resonadores de membrana, también se utilizan, tanto en instrumentos musicales como en acústica arquitectónica. Entonces, la masa puede ser acústica o mecánica. Ahora, para calcular la frecuencia de resonancia tendríamos que usar el equivalente acústico, porque yo no puedo mezclar elementos mecánicos con acústicos así tal cual, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es un silenciador de automóvil, ¿no? Entonces, este tubo es el que viene desde el motor del automóvil, ¿no? El motor, que es producto del proceso de combustión, genera la energía suficiente para poner en movimiento toda esta estructura, ¿no? Que nos permite trasladarnos de un lugar a otro. Pero resulta de que por el proceso de combustión se producen gases tóxicos que hay que liberarlos, ¿no? Hay que liberarlos. Y lamentablemente los liberamos al medio ambiente. Y al liberarlos, ¿no? No solo estamos lanzando gases tóxicos a la atmósfera, sino que también estamos metiendo bulla, estamos generando ruido. Y el ruido de los motores tiene una frecuencia fundamental, siempre, siempre. Son las máquinas van a tener una... ¿no? Y ese ruido lo podemos mitigar con un silenciador. Y ese silenciador es un laberinto en el cual tiene tubitos, ¿no? Y unas aberturas que convergen a un volumen abierto. Entonces acá tenemos el tubo, viene por acá, ahí tiene una abertura, sigue por acá, después sigue por acá, tiene una abertura, sigue por acá y al final sale para el exterior, ¿no? En cada una de esas aberturas tenemos un resonador de ejemplos, pero es un resonador de ejemplos en modo rechaza banda, ¿no? Los gases se eliminan de todas maneras al medio ambiente. Los autos eléctricos están eliminando eso. Eh, pero gracias a este silenciador, ¿no? Tenemos la posibilidad de contar con un ruido bastante atenuado, ¿no? Cuando hay algunas personas que le quitan este silenciador, ¿no? Porque aumenta la eficiencia del motor, pero emite un ruido horroroso, ¿no? Entonces a eso se le llama escapa libre, ¿no? Los instrumentos musicales, ¿no?
Entonces, este instrumento, un instrumento muy noble como el cello y toda su familia, ¿ah? El violín, la viola, el contrabajo, etcétera, la guitarra, ¿ah? Los cordófonos, los membranófonos, ¿ah? Todos tienen una caja de resonancia. Entonces, esta caja de resonancia está determinada por el volumen y estas aberturas que tienen un carácter más bien estético, ¿no? Son la masa. Y son dos masas idénticas que están en paralelo, se comportan como una sola. O sea, esto tiene una sola frecuencia de resonancia. Entonces, la vibración de la cuerda, producto del paso del arco, ¿no? Provoca una transmisión de energía a través del puente a esta estructura. Y esta estructura, a su vez, ¿no? Excita el aire que está en el interior, ¿no? del volumen, ¿no? Y esa energía sale por estas aberturas, haciendo que el instrumento suene más fuerte, ¿no? Y el cello tiene varios siglos de vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? La gente conoció este fenómeno desde hace muchos años. Los romanos, los griegos ya conocían harto de acústica y se lo aplicaban a la vida cotidiana, ¿no? Y el que quizás más interesa para los fines de este curso es el resonador de Helmholtz, típico de los sistemas de altavoces. Entonces tenemos una cajita con dos transductores, un woofer, un tweeter, y el woofer al vibrar, ¿no? Produce variaciones de presión en el interior del volumen, ¿no? Y esas variaciones de presión, ¿no? Finalmente excitan al aire contenido en el tubo, ¿no? Y eso genera una radiación que se combina, ¿no? Con la de los transductores. O sea, aquí estos tubos son como radiadores pasivos, ¿ya? Eh, pero radian máxima energía solo en un ancho de banda angosto que está delimitado por la frecuencia de resonancia. Quiero más de una frecuencia de resonancia, hagamos más resonadores de Helmholtz. So, yo puedo tener un tubo así y otro tubo más chiquitito. Y ahí tenemos dos frecuencias de resonancia. Esas dos frecuencias de resonancia van a hacer de que el ancho de banda sea más grande. Eso es el resonador de Helmholtz. Y lo podemos calcular, podemos construirlo, podemos aplicarlo en la vida cotidiana. Ojo, siempre para diseñar un resonador de Helmholtz, primero hay que hacer un diagnóstico. O sea, yo no puedo llegar y o sea, hago un panel y empiezo con un taladro y hago una serie de hoyos. A ver, ¿a qué frecuencia va a resonar? Ya, va a resonar, pero esa resonancia será útil. Primero tengo que ver cuál es la envergadura del problema y de acuerdo a eso aplicamos la solución. Entonces, si yo tengo un exceso de energía, ¿no? En 80 Hz, diseño un resonador de Helmholtz sintonizado en 80 Hz. Si yo tengo falta de energía cuando quiero radiar, ¿no? Tengo problemas, ¿no? Bajo los 120 Hz. Entonces diseño un resonador sintonizado en 100 Hz, en 90, en 70 Hz. Y ahí como refuerzo. Esa es la idea, ¿no? El resonador es una técnica que deviene después de un diagnóstico. Eso, eso sería. Nos vemos.